Bien, entonces decíamos que vamos a hacer la estructura, un repaso del libro de Jeremías, ¿no? Y que básicamente tiene estos cuatro componentes, decíamos, ¿no? Las estructuras que se ponen en cada libro, se van a dar cuenta ustedes en la Biblia de estudio, cada uno tiene su propia forma, su propio formato. ¿Ya? La temática no la pueden cambiar, pero el formato de estructura es diferente de acuerdo a cómo se está analizando el libro. En este caso, hacemos un estudio general de Jeremías y cuatro cosas tenemos aquí. La misión de Jeremías, que está desde el capítulo 1, ¿no? Hasta la parte de 4 al 19. Esa es la parte que corresponde, ¿no? O sea, el capítulo 1. Luego la predicación de Jeremías, ¿no? Que viene a ser del capítulo 2:20, o en todo caso no, es de, sí, y luego acciones y visiones de las confesiones de Jeremías, que sería capítulo 21 y hasta el 45, ¿no? Y luego la esperanza de Israel y la alianza. A ver, no sé si, no, estamos ya en la cuarta, ¿no es cierto? Y la vía crucis del profeta y los oráculos contra las naciones, que es capítulo 46, 51. También para ponerlos en claro, cuando decimos oráculos, esa es la forma en que en realidad se traducen las palabras eh, profecía, sería, ¿no? Profecía o anuncios contra las naciones, ¿no? La palabra oráculo generalmente le damos un carácter secular, lo vemos dentro de por ejemplo, el oráculo de Delfos, ¿no? Dentro del mundo griego, ¿no? Dentro de la mitología griega, había muchos oráculos, ¿no? Que eran los lugares donde estaban los videntes o los profetas, ¿no? Al estilo de estas naciones, ¿no? Pero se utiliza este término en muchas Biblias, ¿ya? Y también en estudios bíblicos, la palabra oráculo, que implica entonces algo que tiene que ver con la predicción, ¿no? Específicamente con la predicción, ¿no? Y cómo estas profecías contra las naciones se cumplieron en su momento, ¿no? Bien, entonces acá el enfoque que se da no es ni cronológico ni literalista, ¿no? Entonces, por eso mismo ya hemos mencionado anteriormente, ¿no? Hay ciertas estructuras de los libros, depende de cómo lo trabajamos. Si el estudio es de corte literalista, la estructura va a ser literalista. Si es cronológico, va también la estructura a ser de acuerdo a época o teniendo en cuenta el orden del tiempo. Entonces hay una diferencias en cuanto a esto. Por eso les menciono esto porque ustedes van a encontrar en diferentes comentarios y Biblias de estudio, cada uno teniendo un enfoque diferente y las divisiones diferentes, ¿no? No sé si se han preguntado ustedes, si han hecho esa comparación, ¿no? ¿Por qué este comentario dice tiene esta estructura y este de acá tiene otra estructura, siendo el mismo libro? ¿Ya? Es por el enfoque que se le da, ¿ya? Así que no hay que tener problema en eso. También ya hemos hablado del texto masorético, creo, ¿verdad? Porque este es un repaso, ¿no? A ver, algunos. ¿Qué me dicen sobre el texto masorético? ¿Mm? ¿Qué era el texto masorético? A ver si recordamos. ¿Tienen algo? Que Es me... la versión, es la versión hebraica del Tanakh. Ya, pero es de la tradición de qué? Del Es cierto, cristianismo. pero el texto hebreo, hay textos hebreos, de hecho, ¿no? De lo que mencionas tú, del Tanaj, muy bien. Ya. Pero hay una fuerte tradición dentro del mundo hebreo
en cuanto al texto sagrado del Taná. ¿Ya? A este se conoce como el texto masorético. ¿Por qué se le conoce así? Es el texto que guardaban guardaban las tradiciones. Los masoretas. Claro, eran las tradiciones, pero eran, como dice Aide, los masoretas, que eran un tipo de escribas, ¿no? Exacto. Un tipo de escribas. O sea, cuando hablamos de escribas, los masoretas también eran escribas, pero ¿por qué se le dice masoréticos o por qué se le llaman a ellos los escribas masoréticos? Porque ellos guardaban la masora. Guardan. La masora es el texto tradicional, no, hebreo, que se guardó con mucho cuidado en Israel. Ese es el texto base para eso. Hay diferentes familias de textos. El texto hebreo, ¿no, pastor? Claro, es el texto hebreo por excelencia, la masora. Ahora, la masora, claro, hay diferentes masoras. Está la masora de Leningrado, la Stuttgartensia, que es la más popular y que se estudia también. Yo tengo mi Biblia hebraica que dice Biblia hebraica Stuttgartensia, ¿no? Basada en la masora, ¿ya? Pero también hay otras masoras, ¿ya? Hay diversas masoras. Está la última masora, la que se encontró y que algunos llaman a esa masora el Textus Receptus, es la masora Alepo, el texto Alepo. Alepo con doble P, ¿ya? Ese texto es un texto que tiene, claro, las variantes diversas, diferentes a las otras familias de texto, ¿ya? Y a ver si lo tengo acá, ¿ves? Acá tengo la de Leningrado, tengo también la de Alepo, debo tenerlo por acá, pero no está en esta parte, debe estar en manuscritos. Sí. Códice, papiros. Ahí está, códice del Antiguo Testamento, acá está. Y ya está. Tengo el códice babilonio petropolitano, el Leningrado, ¿ya? Y el códice Alepo. Esos son los tres versiones de la masora que tengo dentro de los materiales que he conseguido por ahí, ¿no? ¿Habría otros textos del Antiguo Testamento? Sí, está la Septuaginta, pero eso está en griego, ¿no? La versión de los 70, eso está en griego. Hay una diferencia, en todo caso, con respecto a eso, ¿ya? Sí, el Códice Babilonio Petropolitano de Alejandro II, ¿ya? Que es un texto que, bueno, acá está con Josué, comienza con Josué, ahí así aparece aquí. Parece que no tiene el Génesis, ¿ya? Sí, en Josué aparece, a partir de Josué. Pero es un manuscrito interesante, ¿ya? Todos los que tengo son textos antiguos, ¿ya? Pero bueno, no es el trabajo ahorita, solamente le estoy informando a ustedes en cuanto a esto, las tradiciones y familias de textos que hay dentro de lo que se conoce como la Masora, que es la que preserva la tradición del texto hebreo, ¿ya? La que se encontró en Qumran también es un texto masorético. Bueno, a ver, no es un texto masorético, ya, porque la Masora y los masoretas aparecen en el siglo V después de Cristo hasta el siglo IX, del 5 al 9 después de Cristo. Y el texto de Qumran es del siglo I antes de Cristo, ¿no? El siglo I, segundo siglo antes de Cristo. De ahí viene el texto de Isaías especialmente, que se encontró en el Qumran. Lo que pasa es que el texto de Qumran y el texto masorético
Algunos dicen que tiene bastante semejanza y llama la atención de que no haya tanta diferencia habiendo pasado más de 1000 años, ¿no? Más o menos, de diferencia entre un texto y otro, ¿no? Entonces, pero sí hay algunas variantes, de hecho, que los judíos justamente no quieren hacer denotar, ¿no? Y que hay posibilidades de que ese texto también entonces sea mucho más conveniente para nosotros. Bueno, seguimos entonces en el asunto, ¿ya? En Jeremías 1 se ve la fecha, la vocación y las visiones, ¿no? En el Jeremías 2 al 6 se ve la colección de profecías que anuncian al enemigo del norte, ¿no? ¿Cuál era el enemigo del norte? ¿No? Según entendemos, era Babilonia, ¿no? Babilonia era el enemigo del norte, ¿ya? Jeremías 25, ¿ya? Viene a ser el capítulo intermedio entre lo anterior y lo que continúa. Se le conoce como un capítulo bisagra, ¿no? Bueno, después del 26 a 35 está el discurso al templo, ¿no? Y la reacción del pueblo también, asumiendo que con el templo y con lo que ellos cumplían del templo ya estaban bien con Dios, ¿no? Este texto tiene su origen en época de Jeremías y redactada por sus discípulos en época de los babilonios, antes de la Septuaginta. Así, en época de los babilonios viene a ser pues entre el siglo VI, siglo V, quizás hasta el siglo IV más o menos, ¿no? Esto es desde el descubrimiento y del trabajo de las ciencias bíblicas, ¿no? Porque la tradición todavía asume que es de Jeremías, ¿no? Algunos dicen que ha sido de Baruch, ¿no? Que Baruch fue el que escribió este texto. Aquí está el texto griego, que es el que mencionamos, ¿ya? Y que se diferencia del texto masorético, ¿no? La divergencia está en cuanto a las profecías contra las naciones, ¿no? El texto griego es más breve que lo que está en el texto masorético, ¿ya? Y faltan algunos pasajes también, ¿no? Bueno, así está la Septuaginta. Faltan también los epítetos de Yahvé, ¿no? Numerosas redacciones, aproximadamente 50 menciones de la fórmula así dice Yahvé o así dice Jehová, ¿no? Y los títulos, por ejemplo, de profetas en oposición a Jeremías, la divergencia más notable es el llamado profecía contra las naciones, ¿no? La que mencionamos, oráculo contra las naciones o profecía contra las naciones. También tenemos de este resumen que la Septuaginta, estas profecías están en la segunda parte de Jeremías, ¿ya? Y que tiene correspondencia con Isaías 1:39. Parece que hay una referencia también, de hecho, que también hemos dicho que se superponen algunos profetas, ¿no? Isaías, Jeremías, Amós u otros más por ahí, ¿no? Ezequiel y en cierta medida Sofonías, ¿no? Sofonías es especialmente, no es Amós. Sofonías es uno de los que está ahí también más o menos en esa etapa. Por esta razón los críticos creen que la Septuaginta dependía de un texto hebreo diferente al texto masorético. Podría ser que haya otro texto hebreo que no venga de la tradición masorética, ¿no? Uno puede decir, entonces, si los masoretas aparecieron por el siglo V, al siglo IX después de Cristo, ¿no? Un poquito más del siglo V, en realidad. ¿Qué había antes? Habían escribas también que trataron de preservar el texto, ¿ya? Pero que tanto como el texto también desarrollaron los escritos que para los judíos también tiene corte canónico o corte sagrado, ¿no? El Talmud, ¿no? Entonces son los talmudistas que vienen del segundo siglo hasta el siglo V,
después de Cristo, ¿no? Porque Talmud no había en la época de Jesús. El Talmud aparece a mediados del siglo segundo, 150 más o menos, al 250 después de Cristo. Ya ahí podemos hablar de un Talmud, ¿no? Que el Talmud lo que tiene es la tradición o lo que es el resto de los textos que componen o componían, en todo caso, la Torah oral, ¿no? Es un trabajo, un proyecto interesante, tratar de preservar esa Torah oral y trasladarla a escrito, ¿no? Eso se hizo ya entre fines del primer siglo y entrados bien el segundo siglo, ¿no? Entonces, ese texto y los escribas que estaban ahí también, de alguna manera también preservaron el texto hebreo, el texto escrito de la Torah oral y el Taná también, ¿no? Entonces, posiblemente ellos han sido los que trabajaron eso. Y después vienen los masoretas, ¿ya? Pero los masoretas ya solamente se dedican al texto escrito, a la Torah escrita y a los profetas y a los escritos. No así los talmudistas, que ellos sí se dedican a la Torah oral y a la vez también cuidando el texto escrito del Tanaj, ¿no? Bien. Ahora, entonces, esto se confirma en Qumran, ¿no? Qumran tiene, ya hemos dicho, que hay diferencias en el texto que hay en Qumran con respecto al texto masorético, ¿no? Y por lo menos aquí aparece que el manuscrito 2Q de Jeremías y el 4Q de Jeremías A y el 4 de Jeremías C y el Q4 de Jeremías D se asemejan al texto masorético, lo del texto de Qumran. Son estos los que se asemejan, ¿ya? Bueno, esto de semejanza, diferencias, uno acá se puede marear y a algunos también le puede dar de repente un desmayo cuando dice, ¿cómo pueden haber variantes en el texto? Sí, en los manuscritos antiguos había esas diferencias, tanto en el nuevo como el texto griego también, ¿ya? Y esto es porque los escribas, los editores, fueron poniendo también lo suyo en el texto, ¿ya? Entonces, no cambia el sentido, no cambia el mensaje. Eso hay que denotarlo. El propósito del mensaje finalmente, ¿ya? Y desde esa perspectiva diríamos que la revelación está garantizada, cualquiera que sea el texto, ¿ya? La idea que tenemos dentro de la tradición evangélica es que los textos se han guardado de tal manera que palabra por palabra la tenemos guardada y nos ha llegado en traducción a castellano, exactita. Pero no es así, ¿no? Las traducciones a castellano también tienen sus cosas, ¿no? Entonces, el asunto no es, o sea, santificar o sacralizar un texto y verlo como divino, como también hacen en el mundo judío, ¿no? O sea, para ellos este aspecto no cuenta, para ellos lo que cuenta es que ya tienen la Masora y esa Masora es el texto de Dios, ese texto que Dios bajó del cielo y lo dio a los hombres, ¿no? ¿Ya? Y que ellos solamente escribieron nada más, pero que fue Dios el que dictó. Esa es una forma de ver la inspiración o la revelación, pero la inspiración no viene de esa manera, ¿no? Eso sería, si fuera así, entonces estaríamos aceptando la idea de la experiencia que tuvo José Smith, ¿no? Que José Smith le dio, dice, una indicación a Dios, le habló a él y dijo, mira, escribe, ahí está, cava ahí, vas a encontrar unas tablas, ¿no? ¿Ya? De metal, y vas a encontrar ahí mi palabra, ¿no?
Y entonces él luego dice que le dio unos lentes especiales para traducirlo porque estaba en otro idioma y sale el libro del Mormón. ¿No? Dice Smith que él no lo hizo, sino que Dios se lo dio, ¿no? Al estilo Moisés, ¿no? Que Dios le dio las tablas de la ley, ¿ya? Bueno, entonces, no, eso de Smith no es tan cierto, o sea, la inspiración no es de esa manera, ¿no? La inspiración es mucho más práctica. Y Dios en la historia estuvo hablando, y Dios estableciendo, y por medio de los profetas anunciaba las cosas, y otro era el que preservaba estos hechos, y lo hacía de acuerdo a sus perspectivas y a su tradición. Lo interesante de esto es que Dios es el que guía luego la preservación de ese texto, ¿ya? Con sus fallas humanas, pero texto de Dios, ¿ya? Eso creo que hay que tomarlo en cuenta. Por eso yo no tengo problema con hablar de esta manera y no hay problema con la revelación ni no hay problema con la inspiración, porque eso es lo primero que muchos hablan cuando dicen, no, pero y entonces, ¿cómo va a ser si hay esas diferencias? Entonces, ¿cómo? ¿Y la inspiración? Si la inspiración indica que el texto es perfecto. No, la inspiración no te dice eso. El texto no te dice que era perfecto. Te dice que simplemente era inspiración de Dios, propósito de Dios, que plantea la voluntad y el plan de Dios. Eso es lo que indica el texto básicamente, ¿ya? Entonces, dejamos esa parte. El profeta Jeremías, entonces, en los comentarios bíblicos he leído capítulo por capítulo, ¿no? Y con un bosquejo general de Jeremías, sobrescrito en Jeremías 1:1-3, tenemos de ahí lo siguiente: el llamado de Jeremías y las dos visiones, Jeremías 4:19, el juicio divino sobre Judá y Jerusalén, Jeremías 2:1-25-28, las controversias de Jeremías con los falsos profetas, Jeremías 26:1-29-32, el libro de la consolación, Jeremías 30:1-33-26, luego el incidente en los días de Joacín y Sedecías, o Sedecías, dice uno, Jeremías 34:1-39-18, y las experiencias de Jeremías después de la caída de Jerusalén, Jeremías 40:1-45:5, y la profecía contra las naciones, Jeremías 46:1-51, y también 64 y al 51, y después el 51-64, eso, 51-64, ¿no? Y el apéndice es Jeremías, está repetido ahí, la caída de Jerusalén, Jeremías 52:1-32, ¿no? Aquí está repetido estos, aquí el capítulo 51-64, o sea, 46:1-51 al capítulo 60, capítulo 46, versículo 1 al capítulo 51 al 64. Ahí es. Otra estructura, ¿no? Como se han dado cuenta, hay varias formas de plantear, ¿no? La misión de Jeremías, la predicación del profeta Jeremías, acciones y visiones, confesiones de Jeremías, la esperanza de Israel y la alianza nueva, la vía crucis del profeta, las profecías contra las naciones, ¿no? Estos son los ejes esquemáticos que será la guía para una lectura del libro de Jeremías, tocando los temas más relevantes y los ejes transversales más importantes, tomando en cuenta el contexto histórico, ¿no? La filología hebrea, es decir, el estudio del texto, y las claves del profetismo y la forma temática. Cuando hablamos nosotros de los ejes transversales, quizás algunos no saben qué es un eje transversal. Se estudia eso en sociología, en educación. Es un tema que está presente en algunas áreas de conocimiento. Pero cuando hablamos de la Biblia y los temas de la Biblia, cada libro tiene su estructura y cada tema, ¿no? Temas específicos como los que estamos mencionando aquí. Pero también hay temas que cruzan,
que cruzan a lo largo de estos, ¿no? Y a eso se le llaman ejes transversales, ¿no? Los ejes transversales. Entonces, ¿cuál es uno de los ejes transversales que hay aquí en el texto de Jeremías? Es el tema de la idolatría. La idolatría. Otro tema que se encuentra aquí es la adoración a los dioses, ¿no? Por práctica de Israel, o sea, esa práctica de adorar a otros dioses, aparte de adorar a Dios, ¿no? Era lo que Jeremías constantemente va a denunciar, ¿no? El otro tema que también es transversal tiene que ver con el ministerio de Jeremías, ¿no? Que era vituperado, era, digamos, despreciado por el pueblo, no era reconocido como profeta, y es más, o sea, decían que él era alguien que estaba hablando de su propio interés y querían desaparecerlo, ¿no? Querían matarlo. Entonces, ese es otro eje transversal que está ahí, y se da con ese vía cruce de profeta, ¿no? Entonces, hay esas temáticas que no son temas básicamente, pero que están ahí en el libro y que delinean las otras temáticas, ¿no? Aparecen siempre ahí, ¿no? Bien. El texto de Jeremías entonces es de gran importancia y tiene los fundamentos de llamamiento del profeta y su misión. Marca el llamado a su ministerio desde muy joven hasta antes de su nacimiento. Eso creo que se hace énfasis, ¿por qué? Porque el pueblo no creía que Jeremías fuera profeta. El pueblo lo que quería era siempre una palabra buena, ¿no? La palabra de profeta Jeremías le parecía dura. Entonces por eso rechazaban a este hombre, a Jeremías, ¿no? Bien, esta es también la misión de profeta, ¿no? Se abre con un diálogo entre Dios y Jeremías, y esa experiencia es más de audición que de visión, ¿no? Dios hablando. A pesar del versículo 9 que en ese diálogo no hay una situación precisa del tiempo o lugar, ¿no? Y bueno, de todas maneras, estos textos están se distinguen dentro de los demás textos que son parecidos, ¿no? Como el caso de Isaías 6 o Ezequiel 1:3, donde hay también una presencia de Dios y Dios hablando con estos profetas. Claro, el caso de Isaías fue una visión, y Ezequiel también, ¿no? Hay bastante diferencia en ese aspecto. Hay elementos entonces de visión centrales en los relatos llamados de vocación, y que la audición de la palabra divina viene solo en segundo lugar, donde también hay ese elemento, ¿no? Dios manifestándole y haciéndole ver objetos, haciéndole una visión, ¿no? Y la palabra ya quedaría en segundo lugar. Pero eso no es muy común en el libro. Al contrario, el elemento de visión es muy sobrio, ¿no? No hace más que reforzar lo que ya se había dicho en el versículo 5. Por tanto, se puede ver que hay elementos añadidos, ¿ya?, que van confirmando esto. El versículo 9, donde Dios dice a Jeremías: mira, yo pongo mis palabras en tu boca. Recuerda lo de Deuteronomio 18:18 a propósito del profeta semejante a Moisés, para el que Dios anuncia: yo pondré mis palabras en su boca, ¿no? Así que la misión de Jeremías indica que Dios hablará por medio de Jeremías. Dios estará con Jeremías en todo momento. Y que la misión de Jeremías no es cómoda, no es fácil, ¿no? Porque va a hablar tal como Dios estaría hablando al pueblo directamente, ¿ya? Y va a tener que enfrentarse a las naciones, y él será la boca de Dios, ¿no? Ahora, la pregunta te surgiría aquí: ¿cuántos entonces hay varios profetas por ahí que se lanzan, o gente que se dice ser profeta y que Dios le ha dado una palabra, ¿no? Y que le ha dicho
al estilo de Jeremías, ¿no? Que la boca de ellos será la boca de Dios, ¿no? Entonces que lo que hablan siempre es palabra de Dios y tratan de plantear esa concepción, esa idea de que lo que están haciendo y están dando es palabra de Dios, tal igual que la Biblia, que es lo que tiene, digamos, como contenido el mensaje de estos profetas. ¿Tendrá esa misma altura o ese nivel estos dichos o estas palabras de aquellos que atribuyen que son palabra de Dios con respecto a lo que le ocurría a Jeremías? ¿Tendrá algo de que ver? No, ¿no es cierto? Claro, porque el caso de Jeremías, primero hay que tomar en cuenta en el contexto. En el contexto no había un escrito, no había un escrito. Es decir, el mensaje de Dios no estaba en un libro, no existía el Taná. El Taná es posterior, ¿correcto? El mensaje de Jeremías es uno, que quizás se lo escribe, también sí, es cierto que también escribe y también lo da al rey y el rey lo rompe, ¿no? Rompe el escrito, ¿ya? Pero el hecho es que lo que él estaba dando era la palabra de Dios, porque Dios lo había enviado, ¿ya? Entonces, no había Biblia, no había Antiguo Testamento, no había Tanakh, por lo tanto todo estaba en construcción, todo estaba en construcción. En cambio hoy día ya tenemos el texto, ya tenemos la Biblia, la hemos dividido en Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo es el Tanakh judío, ¿no? Que ya está constituido y que fue elaborado posteriormente a la vida de estos profetas, ¿ya? Entonces esa es una diferencia. No tenemos entonces necesidad de que se levante un profeta diciendo yo tengo palabra de Dios, porque ya se tiene la palabra de Dios en las Escrituras. Ya la tenemos ahí, es la palabra suficiente, ¿no dice así la Biblia? ¿No? Esto es la palabra y ya no necesitamos más de eso. Ahora, de que por otro lado la revelación de Dios continúe o tenga permanencia o haya, como algunos dicen, esta etapa, porque hay dos tradiciones que tenemos en el mundo evangélico. Una es la postura secesionista, que dice que ya todo Dios lo habla mediante la Biblia, está en la palabra, absolutamente así, ¿ya? Y que de hecho ya no hay señales, no hay milagros, ya no hay dones, no hay nada de eso, ya no está activado porque todo eso quedó porque ya está lo perfecto que es la Biblia, ¿no? Porque así dice Pablo, cuando llegue lo perfecto, entonces todo cesarán las profecías y cesarán los dones. Así indicaba Pablo en Corintios, en 1 Corintios 13. Pero esa es una mala aplicación del texto, ¿ya? Porque, pero de todas maneras existe esa carácter, ¿no? El secesionismo se llama. Hay en la iglesia cristiana evangélica la postura cesacionista. Por eso que hay algunas iglesias que no creen en los milagros, ¿no? Y no creen que los dones estén activados, ¿no? Pero hay otra contraparte dentro de las iglesias que es, le podríamos llamar los continuistas, que sí creen en los dones y creen que las sanidades y milagros están en vigencia, ¿no? Y que Dios se está actuando ahora, ¿ya? Y de eso hay otras más todavía diferencias. Uno es que si todo eso está bien y la Biblia es la palabra de Dios, ¿ya? Contiene y es palabra de Dios, ya. Ya no hay más otra palabra en adelante. Pero hay otra postura dentro de ella, la otra que difiere en que también creen que la palabra de Dios es toda la palabra, pero que también Dios puede hablar de otra manera, ¿no? Entonces, ahora, de eso también hay dos maneras de pensar. Uno que sí,
Dios puede hablar así, pero esas profecías o esas palabras no se comparan a las escrituras, no podemos compararlas, ¿no? Y otros sí le dan el nivel y dicen, eso que Dios ha hablado es igual como si fuera palabra bíblica o como que fuera la Biblia misma. Esa es otra corriente. Entonces, se dan cuenta, se va diversificando el concepto ese con respecto a esto de la boca de Dios, ¿no? ¿no? Entonces, en una manera, digamos, coloquial, podríamos decir que nosotros hablamos palabra de Dios y que nuestra boca es la boca de Dios en el sentido que estamos dando la palabra de Dios cuando estamos usando la Biblia, pero con el cuidado también. ¿Por qué? Porque yo puedo estar con la Biblia, pero estar dando mi posición o mi postura o mi interpretación de las Escrituras. Es bien difícil, muy difícil, darle sentido del texto, lo que ha querido decir, porque a veces se pierde en el tiempo esto, y entonces, como yo lo entiendo, así lo aplico y así lo enseño, sin mencionar el tiempo, el contexto, los propósitos, las causas, el porqué de la intención que tuvo el autor al escribir, ¿no? Porque tiene un contexto social, tiene un contexto político, tiene un contexto religioso, tiene un contexto internacional, tiene también el aspecto económico. Todo eso lo ve el profeta, en eso está viviendo y está mirando todo lo que está aconteciendo en su tiempo, y eso está plasmado en las Escrituras. Lo que pasa es que no lo vemos nosotros, solamente vemos las palabras y las sacamos nada más y lo usamos fuera de contexto. Por ejemplo, cuando dice, y os daré pastores conforme a vuestro corazón, ¿a qué se está refiriendo? En Jeremías aparece, ¿no? ¿no? Está hablando Jeremías con respecto a la denuncia, con respecto a los líderes de Israel que desviaban al pueblo. El rey, el gobernador, el sacerdote, ¿no? Y hasta los profetas están metidos ahí, ¿no? Y los jueces, ¿no? Los que están en autoridad, ¿no? Que quebraban el derecho y la justicia. Entonces, el profeta anuncia eso, da esa denuncia, ¿no? De todos estos elementos. Cuando vamos nosotros y leemos, no vemos eso y simplemente lo sacamos. Y entonces dice, la Biblia dice que el Señor nos va a dar pastores conforme a su corazón, que hermano, oremos para que Dios nos dé pastores verdaderos, ¿no? ¿Cuántas veces he escuchado así eso, no? En la iglesia el Señor va a poner, entonces, si nos consagramos a Dios, nos consagramos y dedicamos a Dios, entonces Dios va a poner pastores conforme a nuestro corazón, ¿no? Que nos van a guiar a las greyes. Pero no está hablando de la iglesia, está hablando de Israel ahí, Jeremías. Entonces hay que saber cómo aplicar el asunto, ¿verdad? Entonces, que luego yo puedo aplicarle en un segundo momento a la iglesia, sí, se puede hacer, pero en lo que dice el texto, ¿correcto? Eso creo que hay que tener en cuenta. Bueno, solamente les he dado eso como ejemplo, como modelo, porque muchas veces no damos en el pie con respecto a lo que dice la Escritura, ¿no? Ya. Bueno, seguimos entonces ahora. Ahí está la primera visión, es recordar a los olvidadizos que Dios está atento a su palabra para cumplirla y que no es solo la fórmula de introducción la que evoca la palabra divina, sino también el sentido mismo de la visión. La palabra de Dios confiada al profeta es una palabra eficaz que Dios vela por su cumplimiento y lo que Dios dice se cumple, ¿no? Entonces se va a cumplir todo aquello que Jeremías había anunciado. La segunda visión es la olla hirviendo, que anuncia el juicio que se va a abatir o se va a dar sobre el pueblo y que iba a venir del norte la desgracia para Israel, ¿no? Y de donde surgen las invasiones que ponen en peligro la existencia misma de Judá y de Jerusalén, ¿no? Porque Judá finalmente, voy a Israel, la de las 10 tribus, ya había desaparecido, ¿no? Los asirios habían hecho triza a ellos. Bueno, ya no eran los asirios, ahora eran los babilonios. Cuando ahora dice que la desgracia vendrá del norte, está hablando de los babilonios. Sin decir nada de que es Babilonia, ya se está denotando que es Babilonia, ¿no?
Y también un estilo deuteronómico, que quiere decir que de tradición hay un estilo sacerdotal aquí, ¿ya? Por eso que algunos dijeron que Jeremías era sacerdote también, o de la familia de los sacerdotes. El versículo 16 indica las razones de esta convulsión. ¿Cuál era? La idolatría de los habitantes, ¿ya? La idolatría, no sé, como estábamos mencionando, ¿no? En un momento, ¿no? La importancia, cómo ese tema de la idolatría es un tema transversal en el texto de Jeremías, está ahí en cada momento, ¿no? ¿Ya? Y justifica el castigo que está por realizar. Esta visión es del profeta, que debe mantenerse firme y que finalmente el castigo vendrá. No puede variar, ¿no? Por más que el pueblo le diga, sí, danos otra palabra más alentadora. No puedo, simplemente, ¿no? Porque ustedes ya rebasaron la copa y Dios pues simplemente los va a castigar. En cuanto a los oyentes de Jeremías, el auditorio era heterogéneo, quiere decir que era variado, ¿no? Y aquí en la lectura de Jeremías también aquí nos da a conocer ese elemento, ¿no? Jeremías 2. Dios le dice al profeta, ve y grita que lo oiga Jerusalén. Y no está hablando de si ricos o pobres, todos los que son de Jerusalén. Ahora, pero la profecía que sigue se dirige a Israel, ¿ya? Y ahí está el reino del norte, que ya estaba destruido, dijimos, ¿no? Y al reino del sur, que todavía no había sido destruido, ¿no? De todas maneras, el anuncio es así, Israel, Israel, ¿no? La denuncia del pecado, que se revela con la preocupación más honda del profeta. Eso también es otro tema transversal. Constantemente aparece la idolatría, claro, y el pecado de idolatría también como una cosa fuerte, sin caer en la monotonía, ya que se ve ilustrado por una serie de imágenes, ¿no?, que se van dando. Apenas acaba de buscarse una imagen, surge otra para dejarle sitio. Y esto lo vemos desde Jeremías 2, 20 a 28. ¿No? Y eso se repite en otros pasajes también. ¿Bien? Denuncia del pecado. Se habla de la idolatría como un caso aparte, pero como una cosa también terrible, y que es parte de los pecados fuertes que tenía Israel. Uno de los pecados que tenía era el pecado de la religiosidad. Creían que porque tenían el templo y porque cumplían religiosamente con todo lo que daban, digamos, todo lo que el Levítico decía, y lo cumplían al pie de la letra, y también diezmo y la ofrenda, los sacrificios, todas las cosas que la ley ceremonial hacía, ellos hacían. Y estaban orgullosos de tener su templo, pero eran unos religiosos porque no practicaban verdaderamente la fe, porque se iban a otros dioses y entonces venía el pecado. Eso es lo que Dios denuncia, ¿ya? Pero ¿qué hace el pueblo? El pueblo se refugia en la idea de que porque está el templo ahí y las prácticas en el templo, eso es lo que Dios ama para ellos, y ellos lo sentían en su conciencia, sentían que estaban limpios. Jeremías le dice, no, ustedes no están limpios, están en pecado. ¿Cómo nos vas a decir eso si nosotros siempre estamos cumpliendo ahí? Estamos dando nuestros sacrificios, estamos dando nuestro diezmo, estamos cumpliendo con todas las cosas que dice la ley. Pero ustedes han pisoteado el pacto de Dios. Y eso le cuesta pues a Jeremías, ¿no? El pueblo se va contra él. ¿Ya? La rapiña dice que todos están ansiosos, desde el más pequeño hasta el más grande. La mentira, la calumnia, la injusticia con el prójimo. Todas esas son las faltas que denuncia, esos son los pecados que van denunciando Jeremías. Y hay un llamado a la conversión, miren, un llamado a volver a Dios. Conviértete pues Israel, conviértete Judá, Jerusalén. Pues es un mensaje que es contradictorio, ¿no? Un pueblo religioso que dice estar dedicado a Dios, pero que viene un profeta y le dice, ustedes no están, han hollado los atrios de Dios, ustedes están mal, están en pecado, conviértanse, ¿no?
Entonces, no solamente la denuncia, es también el objetivo, la conversión del pueblo, o sea, el volver a Dios. Si denuncia la ruptura entre Dios y el pueblo, le invita también continuamente a dirigirse a aquel en cuyo nombre habla el profeta. O sea, que le abre la puerta, le dice, vuelva pues a Dios. Y ellos dicen, ¿pero qué? ¿Para qué si estamos bien con Él? Estamos bien. O sea que había una ceguera espiritual, ¿no? Una ceguera. ¿No? Pero aún así, Jeremías llama a la conversión. Él anuncia el castigo que va a conocer Judá por sus pecados. Dios lo va a visitar, pero le va a dar juicio. Las descripciones del castigo son numerosas, ¿no? En otras se limita a anunciar la llegada de un pueblo de lengua incomprensible, era Babel. Sin embargo, el castigo no es absoluto en el pensamiento del profeta, sino que se presenta como una pedagogía destinada a abrir los ojos de los más endurecidos, ¿ya? Pero esta terapéutica, o sea, la terapia que Dios está aplicando, no va a servir de nada en el caso, ¿por qué? Porque el pueblo no se va a arrepentir, ¿no? En Jeremías, todos los miembros de la sociedad desobedecen a Dios. Todos están en desobediencia, desde más pequeños hasta más grandes, ¿ya? Pero los profetas falsos les dicen mentira, dicen, no, ustedes están bien con Dios, ¿ya? Y los sacerdotes eran sus enemigos, ellos pues contentos, ¿no? ¿Por qué? Porque les traían pues los animales, ¿no? Para el sacrificio, les traían los diezmos, les traían todo, y ellos decían, oh, el pueblo está bien, pues están cumpliendo, ¿no? ¿No? Qué lindo pueblo este, muy religioso, muy dedicado, muy consagrado, ¿no? Y le tapaban los pecados a ellos, ¿no? Y le aceptaban pues su idolatría, a pesar de que, no, pero si están cumpliendo con Dios, pues ya no importa que se vayan a otros dioses también a ofrecer, ¿no? La relación entre Dios y el pueblo se encuentra incluso falseado por ciertas mediaciones. Aquí está el templo, la ley, el culto, todo eso era lo que percibían, decían en Judá, ¿no? Pues acá tenemos el templo, hoy acá tenemos la ley, ¿no? Estamos en la ley, cumpliendo la ley, y el culto, ¿no? A Dios. Le rendimos culto a Dios, pero le rendían culto también a Baal, le vendían el culto hasta de él, le vendían el culto a qué sé yo, a todos los dioses que habían por ahí, ¿no? Ahora, todo eso era entonces vanas sueños ilusorios, ¿no? ¿Ya? Era solamente actitud religiosa, ¿no? Es bien claro ahí en tema de Jeremías ese tema de la religiosidad, que también sería un tema transversal, ¿no? La actitud religiosa de este pueblo, muy religioso, de hecho, muy religioso, pero no conforme a ciencia, no conforme a la verdad de Dios, ¿no? El templo era la mediación más prestigiosa, ¿ya? Ahí decía que Dios habitaba, ¿no? La presencia del templo en Jerusalén les parecía la garantía intangible de la salvación y de porvenir del pueblo. Y están seguros, Dios tenemos templo. Por eso decía, templo de Jehová es este, templo de Jehová. ¿Mm? Para que la ley no sea una ilusión, tiene que transformarse en palabra viva en el corazón del hombre. Y tiene que ser una práctica de fe, no solamente en la religión, sino en la vida, la acción de vida. Eso es lo que demanda Jeremías aquí. Y la acción de vida en la comunidad, en el pueblo, donde ahí entonces la justicia, el derecho, ya, la no explotación, el cuidado entre los hermanos, el amor al prójimo, todo eso era el elemento que debería darse, pero que no se dio, no se daba en Israel. Bien, ahí vamos terminando, entonces esto está, estamos tocando con esto como un resumen: el cinturón escondido y gastado, Jeremías y el taller del alfarero, las 2 cestas de higos, ya van visiones, como dijimos ya, desde otra perspectiva, ¿ya? Todo esto demuestra la variedad literaria riquísima de Jeremías y la capacidad de comunicación que tenía. En diálogos y dramatizaciones reales, Dios habla al pueblo, ¿no? Jeremías, ¿qué no hizo? ¿Qué no hizo Jeremías para hacer que entienda el pueblo, ¿no? Entendieron cuando ya Jeremías no estaba, ¿no?
Bien, también se va el título de las confesiones, ahí que está la prosperidad de los malvados, el combate interior, los gritos del profeta y el combate de la fe. Estos textos se da y se revela el sufrimiento, la crisis, el hombre que está en disputa por su llamado y que a pesar de su dolor y sufrimiento sigue sirviendo a Dios. Fue un profeta sufriente, diríamos así, lo que llamaríamos el profeta llorón, pero no solamente era llorón, no era quejoso él, para decirle llorón, era un profeta sufrido, ¿no? Creo que ninguno de nosotros nos gustaría haber tenido el ministerio de Jeremías. ¿Por qué? Porque él tuvo crisis también en su momento y él no quiso más seguir con esto, de anunciar palabra tan dura, ¿ya? Pero en esa disputa también estaba su llamado. Y él llegó a decir un día que Dios lo había seducido, dice, y que las palabras eran dulces, pero amargas también, ¿no? Y no las podía, dice, él no podía contenerlas. Y a pesar de todo eso, seguía su servicio a Dios. Entonces, en la vida de Jeremías, pues no fue una vida muy, como algunos dirían, de prosperidad, ¿no? De bendición, de alegría, de gozo. No. Fue un profeta muy triste, ¿no? Muy triste. Y el mensaje le fue muy doloroso a él, realmente. Sufrió mucho en ese ministerio que tuvo. La esperanza de Israel y la alianza nueva ahora. En virtud de las circunstancias que vemos aquí, trágicas que atraviesa el pueblo, las profecías de salvación, tanto aquí como en otros lugares, no se haya solo hayan agrupado, sino sobre todo releído y completado, porque esto está continuamente. Este mensaje se da en mayor o menor grado con otros hombres de Dios también, en otras circunstancias para el pueblo, ¿no? Entonces ahí está la profecía de salvación dirigidas a Israel del norte, que se encontraba bajo el dominio de los asirios del 722. Y aquí podemos tener alguno de estos cuando nombra a Jacob o Efraín o Israel. De hecho, este criterio tiene que ser utilizado en otros autores también, ¿no? ¿Ya? Cuando interpela a la colectividad con esos nombres, ¿no? También se utiliza para el elismo Jacob e Israel, ¿no? En Jeremías 30 y el 12 también, y el 31 nos dice constituyen profecías estrictamente jereminianos. Y aquí vemos, por ejemplo, la restauración de Israel, la esperanza de una nueva alianza y la esperanza de retorno, y que todavía es posible un porvenir. Y finalmente la restauración de Jerusalén, que eso va a ser, tiene que ser una profecía a futuro, ¿no? Bien. Y están las profecías contra las naciones, ¿no? Colecciones proféticas que nos da a nosotros que Jeremías pues también era un hombre que conocía las situaciones que vivían las otras naciones, conocía de lo que se llamaría política internacional, ¿no? Entonces, estos son los textos aquí, la copa de aguardiente, las profecías, una lectura geográfica, una lectura histórica, una lectura religiosa, ¿no? Y las palabras de salvación para las naciones, ¿no? Y también aquí se da ya esa idea de la misión centrífuga, que es decir, a todos los lugares, ¿no? A todos los lugares, ya no solamente a Israel, sino también anunciando a las otras naciones. Bien, ahora si pasamos al libro de Ezequiel, ¿no? Ezequiel, es un libro importante, ya hemos hecho un resumen de Jeremías para hacernos una recordación, pero para afirmar también la idea que hemos estado planteando la semana pasada, ¿no? Ahora, el fechar estos libros ya hemos visto que no es tan fácil. Una cosa es lo que narra el libro y el contexto que narra el libro, y otra cosa es el tiempo que fue escrito el libro también, ¿no?
Entonces, muchos de los textos de su obra están fechados y en casi todos los casos podemos confiar en estas fechas. Y aparte de algunos datos que provienen del libro de los Reyes, encontramos en su libro 12 fechas seguras, acá. En el 1.1, ¿no? Explicado por la glosa 1.2, y también en otros textos, ¿no? 8.1, 20.1, 26.1, 29.1, 29.17, 30.20, 31.1, 32.1, 32.17, 33.21, 41. 7 de estas fechas pertenecen al periodo inmediato anterior o posterior a la caída de Jerusalén, ¿no? Entonces, unos son anteriores a la caída de Jerusalén y otros son posteriores a la caída de Jerusalén, ¿no? Estas fechas están fechadas con particular interés sus 3 grandes visiones, las del capítulo 1 al 3, el 16, 8, 11 y el 40, 48, ¿no? Vamos a mirar algo de ese texto. Si ustedes quieren, en su computadora hay una aplicación o una, como ponerse una actividad que tienen para tomar la foto, ¿no? Entonces ahí pueden tener su foto correspondiente a esto. La mitad de las fechas indicadas conciernen a los oráculos contra las naciones, 29-32. El profeta sitúa su envío de misionar al año 30, 35 de la deportación del rey Jeconías, el día del 5 del mes cuarto, ¿no? Así dice capítulo 1, 1 al 2. Esta fecha corresponde en nuestro calendario al 31 de julio del 593. 593. El último día fechado del libro se encuentra en 29-17. Se trata de una profecía sobre el fracaso de Nabucodonosor en el asedio de Tiro y de la promesa que se le hace a este rey de que conquistará Egipto como salario para su ejército. Estamos en el año 27, el 1 del primer mes, ¿no? El día 1 del primer mes de la cautividad de rey Jeconías, es decir, el 26 de abril del 571 antes de Cristo. ¿Okay? Muy bien. La crónica babilonia, ahora vamos a mirar, hemos entrado con la fecha, ¿no? Con las fechas posibles, entonces más o menos estamos hablando del 590, ¿no? Más o menos por ahí, en donde está fechado y que ya nos habla de una etapa antes de la deportación, porque la deportación fue 586 antes de Cristo. Y después de la deportación sería 560, 550, ¿no? 520, donde ya venía también la vuelta del pueblo, ¿no? La crónica babilónica, entonces acá. Para esta disposición hacemos hace algunos años un texto procedente de la corte de Babilonia llamado la Crónica de Babilonia, ¿ya? Que es un texto que se encontró. Ahí se encuentran detalles o datos concretos sobre este periodo, ¿no? Por ejemplo, sobre las diversas campañas militares de Nabucodonosor. Y gracias a esta crónica, ¿no? Y a los datos que tiene, ¿no? Y los sucesos que menciona, ya se nos da entonces el panorama, ¿no? Para lo que está en el segundo libro de los Reyes, ¿ya? Y por el libro de Jeremías y el de Ezequiel se puede reconstruir esta época. Entonces, segunda de Reyes, el libro de Jeremías y el libro de Ezequiel van a darnos a nosotros la restauración de esa época. ¿Por qué? Porque la crónica babilonia o la crónica babilónica, ¿no? Va indicando ciertos datos que van justamente uniendo a estos libros, ¿no? En cuanto al contexto social, en cuanto a la etapa, a la época, ¿no? Eso lo dice Wiseman en sus Crónicas de los Reyes, Crónica de los Reyes Caldeos,
Así se llama. Crónica de los reyes caldeos, que sería también crónica de los reyes babilónicos, ¿no? Y que data de 626 al 556, ¿no? Antes de Cristo. Antes de Cristo. O que estamos hablando de esas crónicas, ¿ya? Que posiblemente, bueno, el caso Wiseman es el que lo ha estudiado, lo ha analizado, ¿no? Él no es el autor de esas crónicas, él halló esas crónicas y está en el Museo Británico de Londres desde 1956. Ahí están esos documentos, ¿ya? Bueno, de hecho, Wiseman escribió un libro, ¿ya? Que tiene que ver con estas crónicas de los reyes caldeos, ¿no? Creo que lo ha escrito, en todo caso habrá que ver si está en inglés o no, o si lo ha transcrito este documento que es tan importante y que nos da el contexto de Segunda de Reyes, Jeremías y Ezequiel, ¿no? Muy bien, entonces vamos a mirar de eso la historia en la época de Ezequiel. Antes del 597, ¿ya? Eso quiere decir que es antes de la primera deportación. El imperio asirio se derrumba con la caída de Nínive, ¿no? Así, Nínive cae, es destruida el año 612 antes de Cristo, ¿no? Nínive era la capital de Asiria, por si acaso, ¿no? Donde fue enviado Joel, ¿no? No, Joel no es. Jonás, ¿no? Jonás, ¿cierto? ¿Está correcto? ¿Hay algún notario para que lo verifique? Ya. Entonces, Jonás, ¿no? Era el que Dios lo envió a Nínive y que no quería ir, ¿no? Que Dios perdonó la maldad de Nínive, ¿ya? Pero 100 años después, Nínive finalmente destruida, ¿no? Ahí ya no hubo más que hacer, ¿no? Desde la época de Isaías 2, el reino de Judá estaba sometido a los asirios, ¿ya? Ya estaban los asirios por ahí, pero al final del reinado del último rey asirio, Asurbanipal, los rebeldes empezaron, sin embargo, a conseguir algunos éxitos, y el rey de Judá, Josías, recobra cierta libertad y al mismo tiempo inicia una reforma religiosa, ¿no? El reinado de Josías constituye un periodo de esperanza en todos los terrenos, pero no duró mucho tiempo. Egipto intenta salvar lo que queda del imperio asirio, y es precisamente esta lucha entre egipcios y babilonios lo que enturbia la tranquilidad del rey Josías y la que acaba definitivamente con la libertad de Judá. En el año 609, en Megido, justamente el monte de Megido, ¿ya? Que es un monte, es justamente el monte que se refiere en Apocalipsis, ¿no? Cuando hablan del monte que está preparado para la gran batalla final, ¿no? Y que en el texto del Nuevo Testamento, en Apocalipsis, aparece como Armagedón, que en realidad es Ar-Megido. Har es monte, entonces el monte o el cerro de Megido, ¿no? ¿Ya? Entonces, Megido era un monte, un montículo y un lugar ahí que se usó para las decisiones trascendentales, ¿no? Del pueblo, ¿ya? Josías quiere detener a los egipcios que suben hacia Mesopotamia para ayudar al último rey asirio, y en eso es que Josías muere en la batalla. Nabucodonosor, en el 7º año de su reinado, asedia a Jerusalén. Muere el rey de Jerusalén y lo sustituye su hijo Jeconías, que acaba sometiéndose a Nabucodonosor, que toma la ciudad. El rey y toda su familia son deportados a Babilonia, y lo mejor del ejército, gran número de sacerdotes y de artesanos, han de tomar también camino del destierro, y con ellos el tesoro del templo, que todo es llevado a Babilonia, ¿ya? Y esto se conoce como la primera deportación de Judá en el año 597. ¿Ya? En 597 fue
entonces la primera deportación. Ya sabemos entonces que Asiria finalmente cae, ¿no? Y Babilonia comienza a tener dominio, y Nabucodonosor va a ser este rey que va a asediar no solamente a Jerusalén, sino a muchas de los pueblos. Ahí los llevan cautivos, ¿no? Ahora, todas las fechas que da el libro de Ezequías se refieren al rey Jeconías, a pesar de que este reinó apenas 3 meses y fue llevado cautivo a Babilonia. Su tío Matanías, que era el rey puesto por Nabucodonosor, ese detalle no solamente es un signo de la simpatía personal del profeta por el rey, sino por lo visto el rey Jeconías era considerado por los mismos babilonios como el verdadero rey, que duró 3 meses, pero parece que su resonancia, el hecho de que su tío estuviera ahí, también se le consideraba como fecha también, o como gobernante, ¿no? El efecto se ha encontrado en listas de entregas de aceite, cebada, hechos a la corte de Babilonia, y algunas de ellas mencionan a Jeconías, rey de Judá. Y uno de estos textos lleva la fecha del 592 al 591. Esto quiere decir que Sedequías o Matanías, como ya mencionamos, el rey instalado por Nabucodonosor en Jerusalén, solo era considerado como regente, como representante del verdadero rey que estaba prisionero en Babilonia, ¿no? Y bueno, en todo caso, Jeconías entonces sería básicamente el rey que está preso, pero que su esencia de rey o su tarea de rey era considerado aún cuando ya había otro rey, ¿no? Entonces este rey Sedequías era un regente, ¿no? Un rey puesto por Babilonia. El segundo libro de los reyes acaba mencionando el restablecimiento del rey Jeconías, admitido adelante a la mesa del rey de Babilonia. En él era en quien se descifraban las esperanzas de los judíos. Bueno, en este periodo Judá se divide en dos partes. Unos están desterrados en Babilonia y otros están en el país, ¿no? Se quedan ahí, ¿no? Ezequiel también fue llevado, igual que Jeremías, ¿no? Y Daniel también, recuerden, Daniel es llevado también. Ahora, pero tanto unos como otros en su mayoría piensan que esta situación no sería duradera y que iban a volver los deportados, ¿ya? Jeremías entonces en Jerusalén, Ezequiel en Babilonia, intenta corregir estas ilusiones, pero en vano. Jeremías nos dice que el 594 al 593 algunos representantes de las naciones vecinas, Edom, Moab, Amón, Tiro, Sidón, acudieron a Jerusalén a preparar la rebelión contra Nabucodonosor, ¿no? O sea, esa gente que había quedado los estaban preparando para rebelarse contra Babilonia. La carta de Jeremías a los desterrados anunciándoles que el destierro será largo y que la reacción que provocó en ellos, la disputa de Jeremías con los profetas que anuncian el próximo regreso, esto todo nos da una idea de la situación y de los ánimos de los judíos. La llamada de Ezequiel al ministerio profético en julio de 593 coincide con estos sucesos, ¿no? Pero el complot fracasa y Sedequías, el rey de Jerusalén, ha de ir personalmente a Babilonia a dar pruebas de su fidelidad, ¿no? Ahora aparece también aquí el complot, ¿no? Del partido pro-egipcio de la corte de Jerusalén, que acaban triunfando contra los consejeros de sumisión a los babilonios que Jeremías nos anunciaba, ¿no? Porque él decía, hay que ser sumiso a Babilonia, entreguémonos nomás, ¿no? Entonces el pago de tributo, como era una nación que había sido capturada, tenía que hacer pago, ¿no? Y acá se interrumpe eso. Nabucodonosor se presenta ante las murallas de Jerusalén
el 15 de enero del 588. O sea, viene él a reclamar lo suyo, ¿no? Hay una efímera intervención egipcia que obliga durante algún tiempo a los babilonios a levantar el sitio, y luego Sedequías intenta huir, pero es apresado y llevado ante el rey de Babilonia. Le sacan los ojos y se lo llevan a Babilonia, donde muere, ¿no? Y Jerusalén es conquistada, ¿no? El 5 de agosto es incendiada la ciudad y el templo, y todos los que tienen cargos o oficios importantes son llevados al destierro, ¿no? A juntarse con los deportados del 597. Desaparece el reino de Judá y los babilonios instalan a Gatalías, ¿no?, amigo de Jeremías, como gobernador de Judea, convertido en una nueva provincia del imperio. O sea, quedó ahí los que quedaron, pero ahora era una provincia de Babilonia, ya no era una nación libre, ¿no? Jeremías entonces es llevado a la fuerza a Egipto, y poco después habrá una última deportación de judíos a Babilonia. O sea que se dan cuenta ustedes que esto de la deportación no fue una sola vez, ¿no? Hubieron hasta posiblemente unas 3 etapas, ¿no?, que fueron llevados, ¿no?, dependiendo de las situaciones que estaban ocurriendo ahí en ese contexto sociopolítico, ¿ya? El comportamiento que tenía. Y es interesante esta narrativa que aparece en estos libros, porque nos está mencionando, esto inclusive es digno de reproducirlo en una película, ¿no? Cómo, porque hay aquí tramas, intereses de poder, ¿no? Esas cosas que le gusta a la gente, ¿no? Muy parecido a lo que ocurre en el país, ¿no? Acá también tenemos una cosa parecida, ¿no? Esos intereses que hay de poder, que están presentes pues siempre en cada nación, en cada gobernante, sino lo que pasa es que acá en nuestro, pues esto está a la luz, ¿no? ¿Ya? En otras naciones esto no se da, ¿no? Y si no fuera por Ezequiel o Jeremías, entonces no conoceríamos nosotros esta historia tan rica de aquella época, ¿no?, que nos muestra entonces la actitud de estas naciones y los intereses que había, ¿no? Intereses geopolíticos, ¿no? Intereses de poder, intereses económicos también, ¿no? Bueno, hay pocos datos de los desterrados. Según el libro de Ezequiel, estaban agrupados en diferentes lugares y gozaban de cierta libertad de movimientos, ¿no? Con frecuencia los ancianos iban a escuchar al profeta, y esta relativa agrupación permitía pues también algunos que unos años más tarde se organizarían o se puedan organizar para volver a Judea, ¿no? Eso ya con la decisión del rey, ¿no? De rey persa, que es el que va a invadir, digamos, ahí, y va a enfrentar a Babilonia y los va a derrotar, ¿no? Entonces, que eso son historias interesantes ahí, ¿no? Sí. Pastor, justamente eso era algo que tenía en mente, ¿no? Ese rey que iba a liberar el pueblo estamos hablando de Ciro, ¿verdad, pastor? Sí, claro. Pero eso va a ser posteriormente, claro. Ya en Esdras, Ciro cumple ya sí. Su profecía se cumple, ¿no, pastor? Así es. Ya. Entonces, aquí en Ezequiel lo que pasa es que se va agrupando esto que con la posible vuelta, ¿no? Porque los babilonios también, entonces ya su dominio va decayendo, y aparece un nuevo rey, una nueva nación, ¿no?, que va a tener otra política también, ¿no? Eso hay que ver también en el asunto, ¿no? Porque miren, la política de destrucción de Asiria, la política de Babilonia era de destrucción y de esclavitud, ¿no?, que sean llevados a otro lugar, ¿no?, a estos pueblos. Y la de Persia más bien es de liberación de los pueblos, ¿no? Y ya lo mencioné anteriormente también, que Ciro no solamente dio libertad a los judíos, ¿no?, a los cautivos, sino a todas las naciones
que habían sido llevadas cautivas a Babilonia. Y que eran muchas, ¿no? Eran muchas. Entonces, aquí encontramos ese dato que por lo menos nos ayuda. Ahora, la teofanía destinada al profeta. ¿Qué cosa es la teofanía? Es la aparición de Dios, ¿no? La presencia de Dios, la manifestación de Dios. Fanía es manifestación, ¿ya? Hacia el profeta. Esa manifestación de Dios tiene como objetivo una palabra que por medio de él ha de llegar al conjunto de los desterrados. El capítulo 1, como introducción, viene a ser la obertura de lo que viene a continuación, como una gran obra, ¿no? La teofanía está hecha para la palabra. Hasta ahora se ha visto y en adelante se oirá. La palabra oída en el marco de la teofanía establece el profeta, las funciones del profeta. Bueno, y así que esto es lo que hay que tomar en cuenta también. Y tres actores que aparecen en este drama: Dios, el pueblo y el profeta. Dios es el que manda. Él es el que tiene la iniciativa. Y desde el comienzo de la visión, Ezequiel declara: se apoyó en mí la mano del Señor y vi. Es el espíritu que hace ponerse en pie al profeta. Y todo lo que sigue no es prácticamente más que un largo discurso del Señor. También es aquí Él quien lo hace todo. Dios lo hace todo. Y también declara: yo te envío. Yo te envío. Él es el que capacita para la misión, ¿no? Él es el que confía la misión, en este caso Ezequiel. Y por eso dice: hago tu rostro tan duro como el de ellos y tu cabeza terca como la de ellos, ¿no? Capítulo 3, versículo 8. Sí, porque Judá era dura de servir, ¿no dice la Biblia? O como dicen los italianos, ¿no? Eran de testa dura. Testa dura, cabeza dura, pues, ¿no? Eran de cabeza de piedra, no entendían, ¿no? El pueblo, ahora viene el otro personaje, que es el pueblo. Dios es el que habla y es para confiar a su profeta la misión de hablar, de proclamar su palabra, ¿ya? Y él les dirá: esto dice el Señor, ¿no? Así es una característica de los profetas también, ¿no? Así dice el Señor. Les dirás mis palabras. Después de haberle hecho de comer el rollo, añade: vete a hablar a la casa de Israel. Dile mis palabras. Y el texto termina como un resumen: todas las palabras que yo te diga, escúchalas atentamente y apréndelas. Y diles esto: dice el Señor. La misión del profeta entonces era hacer comprender a su pueblo que el Señor le habla. Incluso en el destierro Dios hablaba, ¿no? Él dice: esto dice el Señor. Eso era marcado y el profeta podía decir eso porque era cierto, era real ese mensaje así. Dios habla a su pueblo por el amor que le tiene, expresado en la elección, capítulo 16 y el 6:14. Pero también por el comportamiento del pueblo, ¿no? En cuanto a ocasiones se le califica de casa rebelde. El comportamiento del pueblo era de rebeldía, ¿no? La imagen del pueblo que nos ofrece el texto es bastante sombría, ¿ya? Y dice en el texto: se rebelaron contra mí ellos y sus padres, se sublevaron contra mí hasta el día de hoy. Capítulo 2, versículo 3. Entonces, se muestra un pueblo rebelde, ¿no? Que en Jeremías se ve también esa rebeldía, pero es una obstinación que tienen ellos frente a sus actitudes religiosas no muy adecuadas. Y ahora el profeta, ¿no? Entonces decíamos: Dios, el pueblo y el profeta. Aquí aparece en este texto como pasivo, ¿no? ¿Ya? A diferencia de Isaías o de Jeremías, que eran muy activos, ¿no? Muy proactivos. Aquí Ezequiel no reacciona, no pone ninguna resistencia. Se le ha hecho comprender
que ha de ser dócil, que no tiene que ser rebelde como su pueblo. Tú, hijo de Adán, oye lo que te digo, no seas rebelde como la casa rebelde. Versículo 8, ¿no? Y esta advertencia no basta, sino que se le indica además que la misión será dura. El pueblo no le escuchará como no escucha al Señor. Y no cesarán de meterse con él. Por eso le dice, no tengas miedo a lo que te digan cuando te rodeen de espinas y te sientas encima de alacranes, ¿no? En el 2.6 aparece eso. Sin embargo, hay motivo para tener miedo, ya que las palabras que ha de pronunciar el profeta son lamentaciones, quejas, gemidos. Pero las duras palabras del Señor son, en la boca de Ezequiel, dulces como la miel, ¿no? Muy parecido al caso de Jeremías, ¿no? Bien. El ministerio de Ezequiel, entonces, su ministerio comienza en la Babilonia con la condenación y el juicio de la nación de Judá. Pero después que la destrucción de Jerusalén tiene lugar, la visión de Ezequiel cambia también. El pasado queda atrás y ahora lo que va a ir a predicar es esperanza para el futuro. Ezequiel desea ayudar al pueblo a aprender de sus fracasos. Anuncia el juicio inminente sobre las naciones vecinas de Judá y restablece la esperanza para la restauración de Israel. Su visión del Valle de los Huesos Secos es una cosa vívida, ¿no? Describe de tal manera esto, ¿no? Es la nueva vida que recibe la nación, capítulo 37. El libro concluye con una visión del retorno de Ezequiel a Jerusalén para recibir detalles sobre el nuevo templo, ¿no? La nueva Jerusalén y la nueva tierra. Israel y Judá nuevamente serán restauradas a la unidad desde los confines de la tierra, así como la gloria de Dios también va a retornar, ¿no? Eso finalmente está en el libro y la esperanza final, ¿no? Que se da de alguna manera en la cautividad, vuelven allí, hay un nuevo templo, una nueva Jerusalén, una nueva tierra, ¿no? Y la restauración, ¿no? De Judá, sobre todo, que Israel, bueno, se convirtió en Samaria, lo que quedó, pero no llegó a ser lo que tenía cuando estaban juntos, ¿no? Bueno, y la restauración, ¿no? sí, hasta ahí quedamos por ahora en este tiempo.